Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido alabarle, adorarle y glorificar su nombre. Vamos a seguir, a terminar con la lección número 3 de la serie del conflicto, que es la cruz en relación al asunto de la vida. Solamente ya vamos a cerrar el estudio. Dice la bendita y santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios Todopoderoso. Damos gracias, Padre mío, porque nos has permitido alabarte, adorarte y glorificar tu nombre, mi Dios. Pero también te pedimos en este momento que nos unjas para predicar tu palabra y que nos unjas para recibir tu bendita santa palabra, mi Dios. Te rogamos, bendito Dios Todopoderoso, que nos des ese pan de vida, esa verdadera comida, Padre Santo, que alimenta, Padre Santo, todo nuestro ser, mi Dios Todopoderoso. Reprendemos, atamos todo espíritu contrario, todo aquello que se levante en contra de tu palabra sea reprendido, atado y lanzado fuera de este lugar. Declaramos, Padre mío, que donde tu Santo Espíritu está, hay libertad, bendito Dios Todopoderoso. Y recibe tú la gloria, porque si solamente tú eres digno de recibir la gloria, solamente tú eres digno de recibir la honra y la alabanza, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Quedamos, hermanos, que cuando venimos a Cristo, Él nos dio vida eterna, ¿verdad? Eso es un regalo que Dios nos dio. Pero el Señor nos dijo que Él venía para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces, esa vida abundante es progresiva. No la hemos recibido todavía completamente, sino que vamos caminando día a día recibiendo la vida de Dios, gloria sea a Cristo. Pero hablamos de que tenemos que nosotros permitir que, como dice el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, 1:18, que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Significa que la muerte ya no se enseñorea más de Él. Entonces, como a Él ya no lo puede tocar, entonces el que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás, que también fue derrotado por el Señor, como no puede tocar a nuestro Señor Jesucristo, entonces viene y toca a su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, hay una lucha entre la vida y la muerte. El enemigo lo que quiere hacer es llevarnos a un estado de muerte, a un estado de muerte espiritual. A él no le importa cuán religiosos seamos, a él no le importa cuán talentosos seamos. Él, al ver a Jesucristo en la iglesia, es un motivo para que la iglesia sea el punto de ataque o el enfoque en el cual todas las fuerzas de las tinieblas se concentran en contra de la iglesia. Pero gloria sea a Dios, que sabemos que el Señor Jesucristo ya venció y que su victoria es nuestra. Amén. Solamente que nosotros tenemos que ir día con día manifestando o haciendo que esa victoria que el Señor Jesucristo ya ganó por nosotros sea manifiesta a través de nosotros. Entonces, hay un estado de desorden en el cual impera en la iglesia. Y en ese desorden no tiene nada que ver Dios. Pero quien está enfocado y quien está detrás de ese desorden en la iglesia, y estábamos comentando, son unos puntos que están dentro de la iglesia que tú dices, wow, ¿cómo es posible? Quien está detrás de todo eso es Satanás. Entonces, lo que nosotros hablamos en las otras lecciones anteriores es que nosotros no debemos darle un vehículo para que el enemigo se manifieste. No podemos darle o debemos quitarle más bien el vehículo en el cual el enemigo se mueve.
y ese vehículo es la carne. Si el enemigo no tiene vehículo cómo manifestarse, entonces significa que la iglesia está en victoria. Eso sí es un significado de que la vida de Cristo está siendo manifestada. Al nosotros quitarle el vehículo de expresión al diablo. ¿Lo hace Dios? Entonces, esto es un trabajo y esto es guerra espiritual. Esto es el enfoque, o esto es lo más primordial. El enemigo no ataca a religiosos, ataca a la vida, ataca a Cristo, porque a quien odia el diablo es a Cristo. Entonces, por lo consiguiente, entre más manifestemos a Cristo, más ataques vamos a recibir. Lamento decirlo, pero esto es una gran verdad. No es pare de sufrir, como quisiéramos, ¿verdad? No, es manifiestas a Cristo, todas las tinieblas se levantan en contra de ti. Jesucristo es la vida. Entonces hay una lucha constante en tratar el enemigo trata de reducir a la iglesia a nada. Entonces, cuando nosotros no podemos manifestar la vida de Cristo como una vida triunfante que ha triunfado sobre la muerte, entonces estamos representando mal a Jesucristo. Y es el problema. Que ya no va a ser el problema que si la iglesia se mantiene en ese mismo estado de desorden, y voy a ser un poco enfático en las iglesias de Apocalipsis, en las 7 iglesias de Apocalipsis, para que a una le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Había un estado de desorden, y en ese estado de desorden Dios nada tenía que ver. Había un estado de muerte espiritual en esa iglesia. Pero el Señor no hizo como quisiéramos que hiciera el Señor, que nomás se enfocara en lo bueno y no le diera importancia a lo malo. ¿Se me da a entender? Entonces dijéramos, bueno, ¿por qué no tomas lo mejor de esto y no te enfoques tanto en lo malo? Pero yo les digo algo, el Señor Jesucristo no se hizo de la vista gorda. Él vio las cosas y las declaró. Y como Él es justo, vio las cosas buenas y vio las cosas malas. Y en las cosas malas no dijo, bueno, porque estás haciendo esto bueno, te las voy a perdonar. No. Muchos quisiéramos que fuera así. Estás haciendo todo esto bueno, mira qué bueno estás esforzando para hacer esto bueno, pero todo esto malo, no me voy a enfocar en eso. No, sí es importante para Dios. Entonces es importante y nosotros tenemos que ser entendidos de que la lucha está vigente todavía. Y lo que quiere el enemigo es reducirnos a una organización religiosa más, donde él hace de la suya y se hace fiesta como si estuviera en su casa. El enemigo no necesita solo puertas abiertas, el enemigo necesita rendijas nomás por donde meterse. Si nosotros permitimos que el enemigo entre, hace una fortaleza y después dentro de la iglesia o dentro dentro de la iglesia hace su fortaleza y desde ahí, desde dentro, empieza a destruir la iglesia. Se le permitió algo, se le permitió un lugar y desde ese lugar está haciendo la guerra, destruyendo la iglesia. Y es lo que está pasando, es lo que hemos hablado hace un ratito. ¿Sí? Pero Dios está interesado en corregir las cosas y traer a la iglesia a su estado original. La buena noticia es de que Dios te ha escogido a ti y a mí para hacer ese trabajo. Y por lo tanto, hay una carguita que llevamos nosotros. Y hay una carga que tú dices, bueno, ¿por qué? Porque Dios está trabajando en ti y nosotros no podemos ver más allá de lo que Dios nos pueda mostrar. Pero yo les aseguro que si Dios nos abriera los ojos espirituales para ver qué está pasando, viéramos ese gran mover a favor nuestro y en contra nuestro. Es la lucha por la vida o por la muerte. ¿Sí?
Entonces, le dice el Señor a las iglesias de Apocalipsis, esto tengo en contra tuya. Arrepiéntete. Voy a venir otra vez y arrepiéntete. Si no te hubieras arrepentido, me llevo mi candelero a otro lugar o lo cambio a su lugar. Entonces, ¿qué simboliza el candelero? ¿Qué simboliza el candelero? El Señor le dijo a Juan. Los candeleros son las iglesias. Quiero que leamos en Apocalipsis 1:20. Se los voy a leer ahí, síganme con sus ojitos, por favor. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, los candeleros. Y le dice, por ejemplo, a Éfeso, mira, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Entonces, ¿hay una contradicción ahí o qué? Y es lo que hablamos hace un ratito. Si el candelero es la iglesia, y dice el Señor que se lleva su candelero, el candelero de su lugar, ¿sabes qué está diciéndole el Señor? Eres una organización religiosa, pero ya no eres mi iglesia. Porque Él se lleva su candelero. Es fuerte. Y todos dijeron, hermano, ahí está escrito. Si algo no les parece, pues hay que se metan con el autor de la Biblia. Y su nombre es Espíritu Santo. Gloria sea a Dios, porque la escritura fue inspirada por Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es rechazar ese estado de desorden. O sea, no aceptarlo, no darle el motivo o corregir más bien las cosas que están mal, para que cuando el Señor vea o cuando Dios busque o nos visite o dé vista a la congregación, a la iglesia, vea a Cristo. Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado. ¿Quién? Cristo, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando Dios se asoma a las iglesias o da un vistazo a las iglesias, Él quiere ver a Cristo. Entonces, Él lo único que ve es la falta o la presencia de Cristo. Entonces, si no está Cristo en la iglesia, si no está manifestándose Cristo en la iglesia, viene el Señor y se hace presente. Y eso lo vimos en las primeras lecciones. Se hace presente y dice, bueno, no me agrada nada más que Cristo. Entonces viene el Espíritu de Dios y nos revela quién eres tú y quién es Cristo. Y te dice, ok, mira, Cristo no vino a aparecerte a ti, sino Cristo vino para que tú te parezcas a Él. Cristo no va a ser transformado a tu imagen. Tú tienes que ser transformado a la imagen de Cristo. Cristo no vino para hacer tu voluntad. Tú fuiste creado para hacer la voluntad de Cristo. Y si vemos en la iglesia, no en todas, gracias a Dios, no en todas las congregaciones, vemos que es todo lo contrario. El hombre le da órdenes a Dios. Entonces hay un estado de desorden, del cual Dios ya no quiere verlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo de la iglesia, el estado de desorden. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner las cosas en ese lugar. Lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Lo hace Dios. No podemos, no creamos que vamos a poder agradar a Dios utilizando métodos carnales para tener a la gente entretenida. Gloria a Cristo. Entonces,
Una vez el Señor me habló y yo quiero, hermanos, que le pongamos énfasis en esto. Que la iglesia pida discernimiento. ¿De qué se trata ese discernimiento? Porque estamos hablando que están moviendo muchas cosas. Que tú dices a los ojos naturales, eso es bueno. Qué bueno que estén preocupando por los demás. Qué bueno porque se estén preocupando por aquello, por lo otro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero tenemos que asegurarnos, hermano, que eso que está moviendo sea de Dios, sea Cristo haciéndolo. Entonces tenemos que nosotros tener discernimiento para poder entender y comprender si es el espíritu del hombre, es el espíritu del diablo o es el espíritu de Dios quien está moviéndose en la iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿saben a quién se lo da el discernimiento de Dios? A quien se lo pide. Oh, entonces, pues ya se lo pedí. No, pero tienes que estarlo buscando. Gloria a Dios. Bueno. El segundo punto es que tenemos que llevar a cabo la destrucción actual y potencial de la muerte. Porque ¿quién tiene el imperio de la muerte? Satanás. ¿Qué significa? No significa que Satanás no nos va a atacar. Eso significa que Satanás, aunque utilice todos sus recursos de Satanás, todo lo que está a su alcance en contra de la iglesia, todos los instrumentos o toda la maquinaria que esté utilizando Satanás en contra de eso, no nos va a hacer daño. Eso significa que Satanás va a seguir obrando y va a seguir tratando, pero Satanás solamente quiere buscar ¿dónde? Un lugarcito para que él pueda gobernar, para que él pueda entrar. Entonces, nosotros tenemos que cerrarle y resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. Y eso significa que nosotros tenemos el potencial para poder resistir al enemigo, para que todo lo que el enemigo, todas las armas que el enemigo forje en contra nuestro no prospere ninguna. Se va a disfrazar como buena gente, porque se disfraza como ángel de luz, se va a disfrazar como buena doctrina, como buenas, por muchas cosas buenas, con tal de que le demos lugar. Se va a traer como una profecía, te va a venir con unos dones falsos y aparentes, para que tú le des lugar y dejes de guiarte por el Espíritu Santo y empieces a guiarte por la profecía, la visión, la revelación o cosas que son imitación de los verdaderos dones del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Así como dice en Apocalipsis 1:18, que Él tiene las llaves de la muerte del Hades, así tiene que ser manifiesta en la iglesia, que la muerte espiritual ya no se señorea más de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Y esto es algo progresivo, ¿sí? Cada vez que el enemigo se levante, cada vez que la iglesia tiene que ser o tiene que permanecer firme en contra de todos los ataques del diablo. Tercero, debe de haber una representación viva del orden divino. Y es un orden sin muerte, victorioso sobre Satanás. Y no solamente se debe ser predicado, eso tiene que ser manifiesto, tiene que ser visto. Se tiene que ver que la iglesia ha vencido sobre la muerte, que esa victoria del Señor Jesucristo está siendo vista, está siendo vigente en este tiempo. Entonces tenemos que rechazar el estado de desórdenes, tenemos que permitir que los ataques en contra de la vida espiritual de la iglesia no tengan efecto. No que no nos van a atacar, sino que no tengan efecto, sino que sean llevados a la nada. Gloria a Dios. Y después tenemos que representar esa vida. Porque ¿dónde van a ver la vida de Dios? ¿Dónde van a ver la vida de Cristo? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Y quién es la iglesia?
Pues nosotros. Entonces no esperemos que los lleven al tercer cielo a que lo conozcan. Para conocer a Cristo solamente tienen que echarle un ojo o tienen que dar una visitadita a la iglesia. O así debe de ser. Para que puedan conocer a Cristo. Para que sepan cómo es Cristo. Como eres tú, que así es Cristo o así debe de ser. Como es la iglesia. Le está atacando un mosquito por ahí. Como es la iglesia, así están representando a Cristo. Entonces, si es una iglesia muerta, están representando un Cristo muerto. Esto es una verdad. Como es la iglesia adentro, así los de afuera, así conocen a Cristo. Porque fácil sería llevar, Señor, se los llevara al tercer cielo a todos, vengan a conocerme acá, para que vean que estoy vivo, que soy real, que ya vencí sobre la muerte. Pero déjenme decirles la noticia, que Dios nos ha escogido a nosotros para que Cristo sea famoso y sea manifestado en esta tierra. Gloria a Dios. La nueva criatura debe ser transformada a ese orden, el cual el modelo es Cristo. Si no pueden ver las personas esa transformación en nosotros, entonces estamos mal representando a Cristo. ¿Cuán importancia es que el cuerpo de Cristo esté ocupando cada uno su lugar que corresponde? Porque si el brazo no está en su lugar, imagínense como que está en la espalda, imagínense. No, es que yo quiero estar en la espalda. Así están representando a Cristo. Un Cristo deforme. Pues somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? O que yo no quiero estar aquí, yo quiero por mi cuenta, entonces me quito el brazo, me voy para allá. ¿Y qué estamos representando? A un cuerpo incompleto. Porque entonces sí es importante, hermanos, representar dignamente al Señor Jesucristo. Orden. Todo tiene que hacerse en orden. En el orden divino. En el orden de Dios. Entonces, repito, Dios no vino a hacer la voluntad del hombre. El hombre vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Gloria a Cristo? Entonces, si no estamos representando a Cristo, vamos a hacer un poquito, perdón que tome tanto ejemplo aquí de una de las iglesias de Apocalipsis. Si Dios le dijo, mira, todo esto está bueno, pero si no te arrepientes, ya no quito mi candelero de su lugar. Significa que llega el momento donde si permanecen esas obras ahí y van a ser una mala representación de Cristo. Entonces, para justificar su error, van a generar una doctrina. Entonces, ser de bendición viene a ser maldición. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos permanezcamos pegados al Espíritu Santo, pegados a la vid, estar ahí todo el tiempo, hermano, para que no seamos extraviados por cualquier viento de doctrina. Gloria a Cristo, es importantísimo. Hablamos que Cristo es la suma del orden divino, es la suma del orden celestial. Y hablamos que Cristo es el tabernáculo, Él es el templo de Salomón, Él es el tabernáculo. Cada aspecto del tabernáculo, cada aspecto, la tienda de pieles, la fuente, el altar, el sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, el pan, las luces, el incienso, todo, cada aspecto de ahí te representa a Cristo.
Entonces, el orden divino es Cristo. Y el modelo a seguir es Cristo. Y ahora, ¿quién es el tabernáculo? ¿Dónde está el tabernáculo de Dios ahora? Es la iglesia. Entonces tenemos que representar a Cristo. Porque el único interés de Dios es Cristo. Manifestar a Cristo. Donde venían a encontrarse con Dios, en presentar, todo venía aquí a Cristo. Esa es la iglesia ahora. Es el cuerpo de Cristo. Donde mora Dios. ¿Dónde mora Dios, pues? En nosotros, ¿verdad? Lo dice Dios. Aleluya. Entonces, Dios le dice a las iglesias, traten con esas cosas que son contrarias a la muerte. Encontró el Señor con muchas cosas que eran contrarias a la mente y el propósito por el cual Dios levantó a la iglesia. Y dijo, traten con ellas, porque si no, aparto mi presencia de ahí. ¿Lo dice Dios? En otras palabras, ya no será más mi iglesia. No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que la iglesia es la vasija, es el instrumento, es el cuerpo del cual tiene que manifestar al Señor Jesucristo. Entonces, el que está mal representando a Cristo tiene que corregirse, y si no se corrige, va a llegar al riesgo de convertirse en maldición. Porque para justificar ese error va a generar una doctrina. Y esa doctrina va a ser enseñada. Y va a utilizar las redes sociales. ¿Y qué creen? Va a llegar a los 5 continentes. Una doctrina errónea, una doctrina falsa. Lo cual estamos hablando un ratito. Porque ¿cuánta gente está siendo contagiado con esa doctrina errónea? ¿Sí? Porque son populares, porque jalan multitudes. Pero el Señor escogió a 12. Y de esos 12 escogió a 500. De esos 500 solamente 120. Y de 120 hasta ahorita, hasta acá nos llegó el Evangelio. Él no escogió una multitud. Él no buscó un personaje famoso, porque bien lo pudo haber hecho. Dentro de los religiosos estaba Pablo sin haberse convertido. Estaban Caifás, estaban todos aquellos sacerdotes y que estaban en eminencia en aquel tiempo. Dios pudo haber escogido a uno de ellos para acarrear a las multitudes. Pero Dios no escoge multitudes, no escoge famosos. Él escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Y Dios ha escogido a su iglesia. ¿Para qué? Para que corrija estas cosas. Pero ¿sabes qué, hermano? Vas a ser el más odiado o el más amado. El más odiado por los religiosos, pero el más amado por los nacidos de nuevo. Porque lamentablemente no todos los que están en la iglesia han nacido de nuevo. Los han engañado. Los tienen engañados. Han añadido a Cristo solamente a su vida de pecado. Eso no es un nuevo nacimiento. Eso no es ser cristiano. Lo dice Dios. Y por cuarto lugar, debe haber una unión vital con Él como algo básico. No podemos operar apartados de Él. No podemos ser transformados si no estamos viendo cómo es Él. Entonces debe haber una unión vital con Él. Una vida continuamente y totalmente vivida en el Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es una opción, porque no podemos funcionar en el cuerpo sin el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No podemos ser transformados al orden divino sin el Espíritu Santo. Entonces, a través de la unión con Él es que hay ese fluir. Y cuando hay ese fluir, pues hay una manifestación continua de la vida de Dios.
Entonces, si no estamos conectados a Dios, no podemos manifestar la vida de Dios, es imposible. Queremos darle la gloria a Dios con lo que hacemos, cuando Dios dice todas sus justicias son trapos de inmundicia. ¿Por qué llega ese Dios a ese extremo? Porque están haciendo lo que quieren, la están haciendo en la carne y no podemos ofrecerle a Dios las obras de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu, vivir una vida espiritual. ¿Lo desea Dios? Entonces, cuando estamos viviendo una vida en el Espíritu, esa es la muestra de que el estado de desorden y muerte que ha traído Satanás ha sido traído a la nada. Yo les digo, hermanos, todos tenemos luchas, todos los cristianos verdaderos. Luchas, ataques, enfermedades, aflicciones, opresiones, de todo. Todo problema nos pasa a nosotros. ¿No se han dado cuenta de eso? Y tú dices, aquellos que se dicen son cristianos, pero viven una vida de pecado, ¿por qué no les pasa nada? Nada les aflige. ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Les voy a decir por qué. Porque el diablo no les interesa eso, les interesa a aquellos que están manifestándose la vida, en los cuales se está manifestando Cristo, a eso les interesa apagarlos, a eso les interesa callarlos. Eso les interesa al diablo, los demás ya no les interesa, pues ya los ganó, ya el problema ya no va a ser con él, va a ser con Dios. Porque si siguen en ese estado, cuando Dios venga, y si hablamos un sentido figurado, significa o es un ejemplo de que cuando venga en breve, significa cuando regrese, cuando venga el rapto, cuando el día del Señor encuentre esa condición en la iglesia, me quito mi candelero, ¿sí? Tú te quedas y me llevo a los que estén llenos del Espíritu. ¡Wow! La cosa es seria, hermanos. La cosa es seria. ¿Lo desea Cristo? Ya casi cierro. Me faltan como 3 cuartillas. No, 4. Ah, no, 5. Esta era para que se despierten. Gloria a Dios. ¿Ya vieron el tabernáculo? Hola, caramba. Gracias a Dios. Una vez, dice el hermano Clendenen, que le llamaron, hermano, vengo a orar por nuestro hijo que está, o nuestra hija, no sé si es niño o niña, está muy grave en el hospital. ¿Qué tiene, no? Pues tiene, los doctores dicen que tiene una enfermedad donde se le hinchaba la cabeza, era terminal la muerte, la enfermedad, era de muerte, pues. Dice, pero, ¿qué le dicen los doctores? No, pues dicen que tiene poquitos días de vida. Pero nosotros creemos que Dios lo va a levantar porque ya nos han profetizado que Dios va a ser un instrumento usado por Dios y que Dios lo va a levantar y que le va a servir a Dios. ¿Eh? Y él oró por el niño y nada pasó. Y después le llaman, hermano, venga al hospital a orar por el niño. ¿Por qué? Era, pues, ya murió. Pero creemos que Dios lo va a levantar de los muertos porque nos han profetizado que Dios lo va a usar y que Dios va a ser un instrumento de Dios. ¿Cuál era el problema ahí? Dice, qué fea esta gente, ¿eh? Dios lo va a levantar. ¿Por qué? Nos han profetizado, nos han dicho que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a sanar y que va a ser un predicador, va a ser un instrumento de Dios. Y murió el niño. Hermano, venga, mire, él le dijo, mira, hermano, sí voy a ir a orar. No sé si vaya Dios a levantar al niño porque no me ha declarado nada. Pero
Dios no tiene nada que ver en todo lo que te profetizaron. En todo lo que te dijeron, en todo lo que te dieron falsas esperanzas, Dios no tiene nada que ver ahí en ese asunto. Tal vez te quisieron dar aliento, tal vez te quisieron, pero te profetizaron de su corazón, no lo que Dios dijo. Pues, ¿cómo fue? No, Dios no levantó al niño, murió. Y el pastor de la pareja, callado, solamente escuchando, mira, el hermano Clemente tuvo que hablar con él. Mira, el problema no es con Dios, el problema es con aquellos que le profetizaron a esa gente. El problema es con la profecía que entregaron. Pues así, a resumidas cuentas, ¿qué tenía que decir Dios al respecto de la enfermedad del niño? Nada. ¿Por qué entonces dijeron, así dice el Señor, si no había dicho nada el Señor? Bueno, pues ese mismo ejemplo lo tratamos ahorita en este tiempo. Y muchos están hablando en su nombre, están diciendo en su nombre, y Dios no ha dicho nada porque está viendo ese estado de desorden. ¿Gloria a Cristo? La pregunta es, ¿Dios lo dijo? Entonces tenemos que discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque el evangelio no basta con que sean buenas intenciones. El evangelio debe de ser una administración del Espíritu Santo. ¿Fue el Espíritu Santo quien lo dijo? ¿O tú tomaste la decisión por el Espíritu Santo? Y dije, no, yo voy a hablar por el Espíritu Santo. No voy a esperar que me hable. Voy a esperar la respuesta. No voy a esperar que me declare este asunto. Yo voy a hablar por él. Y dice el Espíritu Santo, entonces tú eres Dios. Le profetizaron al hermano Melgar. Partió de la presencia de Dios, lo venció el cáncer. Vas a vivir y que vida y que bla, 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 bla. ¿Vivió? Se murió. ¿Y dónde están todos aquellos que le profetizaron que Dios lo iba a levantar, que Dios lo iba a usar y que solamente era esa prueba era momentánea, pasajera? ¿Dónde está? ¿Era Dios hablando esa profecía? ¿Y saben cuál es el problema? Que el evangelio ha sido avergonzado por causa de esos falsos profetas. Entonces tenemos que ver que si Dios no ha dicho nada, mejor no digamos. Yo te puedo declarar, mira, la palabra de Dios hizo y yo te declaro la palabra, pero jamás te voy a decir, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque no me lo ha dicho. Cuando me lo diga, entonces sí, así dijo el Señor. El Señor me mostró una vez que mi hermana Sara estaba orando por un familiar que la ungía y que le soplaba. Dice, este libro. Ella hizo caso a esa visión, se la compartí y así pasó. No me lo dijo Dios, o me lo inventé. Pasó, me lo dijo el Señor. ¿No se acuerda de eso? Cuando vivían aquí cerquitas. ¿Se acuerda usted, Malala? ¿No? Yo oro por Sarita, que es cuando se metía mucho en el closet. Así me lo mostró el Señor. Entonces, a mí me mostró el Señor así. Me lo mostró el Señor, el problema ya es de él. Pero si no me ha mostrado nada, ¿por qué va a declarar y hablar en nombre del Señor si no me ha dicho nada? Y ese es el problema, hermano, de la iglesia. Y cuando no hay una unión con Dios, no podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que habla la iglesia? Puro disparates. Oh, hermano, hablamos la Biblia.
como medicina y todo, me siento así como que, ¿no se imagina usted que Dios le habla? Me decían. ¿Se acuerdan? Que no se imagina usted, no se imagina que Dios le habla, hermano. No, no me imagino. Yo pensé que les hablaba a todos sus siervos, pero me di cuenta que no. No a todos les habla, porque no todos son sus siervos, porque no todos están conectados al Señor. Entonces, esa unión es vital. ¿Lo decía Cristo? Ahora, para recibir la instrucción de Dios, la dirección de Dios, se necesita tiempo de oración, tiempo de espera, tiempo de búsqueda. Amén. Gloria a Dios santo. No podemos solamente hacerle caso a la profecía. Es que así dice el Señor, así dice el Señor. Ok, lo dice Dios. Asegúrate que la vida del profeta esté dando frutos dignos de arrepentimiento. Asegúrate que ese profeta esté esté conectado a la vida, esté conectado a Dios. Y sobre todo, asegúrate que no haga crash con la visión que te ha dado. Porque si Dios me levanta con una visión y la visión de es levantar, plantar la iglesia verdadera o restaurar la iglesia a su estado original, esa es la visión que Dios nos ha dado. Y si viene alguien con otra visión contraria, voy a poner en duda esa profecía. ¿Es Dios quien está hablando? ¿Estás seguro que Dios? Entonces tenemos que analizar, no podemos decirle amén a todo lo que nos dicen. Llegó aquella señora diciendo, así dice el Señor que te va a cumplir todo lo que te prometió. Ah, qué bonito se sentí bonito. Así me lo dijo. Y era una falsa profeta. Porque después me puse a analizar, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si yo sigo fiel, el Señor me va a bendecir como me lo ha hablado. Si estoy fallando en algo, pues mi bendición está en espera hasta que me corrija todo algo o hasta que se cumpla el tiempo de Dios. ¿Sí? Y ya después resulta que era, bueno, ya saben toda la historia, contraria. ¿Sí? Bueno, entonces, con esa profecía tú dices, bueno, pues qué bonito. Entonces no podemos hacerle caso, así como engañaron a esa familia que iba a vivir su hijo, así han desviado a la iglesia. Muchos dirán, hermano, no seas exagerado. No, hermanos, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Hasta ya no. ¿O no? ¿Qué dice ahí? ¿Quién? El Espíritu Santo. O aquel que se autoproclama profeta. O aquel que yo me los presto. Yo quiero todos los dones a la iglesia. Y no quiero que me tachen de aire. No. Yo quiero todos los dones. Y eso lo estoy pidiendo a mi Señor. Yo sé que no me los va a dar todos a mí. Pues, pero somos un solo cuerpo. O sea que viene para todos. Lo hace a Dios. Pero eso se recibe conectados a Dios. Va a haber fallas, pero no van a proceder de malas intenciones. Debemos de reconocer, hermanos, que nuestra vida debe ser sometida al Espíritu Santo. Debemos ser fieles a Dios. Y vamos a llegar a ese lugar que Dios quiere mientras vamos creciendo. Ya cierro. La cruz es el fin de la vida resucitada, no el inicio. No puede haber avivamiento si no hay muerte. No podemos traer algo a la vida si no ha habido una muerte primeramente. Entonces no podemos nosotros recibir esa nueva vida si no hemos muerto al yo. Porque el yo creo, yo siento, yo pienso, si son contrarios a la voluntad de Dios, tenemos que corregirlo. Si yo creo
es contrario a la Biblia. Si yo pienso, es contrario a la Biblia. Y yo siento, es contrario a la Biblia. Tengo que corregir mi yo creo, mi yo siento y yo pienso. ¿Lo es a Dios? No, hermano. ¿Tú crees que a Dios no le importa todo lo bueno que están haciendo ellos? Lean Apocalipsis. Ya lo le hablamos un ratito. Leamos Apocalipsis. Sí, sí le importa todo lo que están haciendo. Pero también lo malo le importa y tiene que corregirse. Amén. Ahora, ya estoy cerrando. Así que es el poder de la resurrección que nos lleva al lugar donde la muerte es vencida. ¿Y dónde venció el Señor Jesús a la muerte? En la cruz. Él tuvo que morir para después resucitar. Ahí murió. Pero es en esa cruz donde murió fue la más grande derrota del diablo. ¿Y quién tiene el imperio de la muerte? ¿O tenía el imperio de la muerte? El diablo. Su más grande derrota del diablo fue en la cruz. Entonces ya no puede señorearse más el diablo del Señor. Así que nosotros tenemos que crucificarnos, tenemos que ir a la cruz, hacer válido o hacer o agarrarnos o obtener todos los beneficios que el Señor ya ganó por nosotros en la cruz para poder vencer. Entonces, llegando a la muerte, significa que a la muerte al yo, significa que estamos venciendo. Si no morimos, no podemos vencer. Si no morimos al yo, si la iglesia no muere a las suposiciones que tiene, jamás va a poder vencer. Porque donde le den lugar al enemigo, el diablo hace fiesta. Está siendo falsos dones, falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Dones enseñados, dones aparentes. Todas esas cosas ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado. Todo eso es erróneo. Y todo eso tiene que salir de la iglesia, tiene que manifestarse. Y el único modo que nosotros podamos identificar todo eso es yendo a la cruz. Pero también reconociendo que en esa cruz el Señor nos dio la victoria sobre el imperio de la muerte. Él se levantó y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. Así que la cruz solo destruye aquello que puede morir. Así que el Espíritu Santo está obrando siempre en relación a la cruz para que el poder de su resurrección sea manifiesto más y más en nuestras vidas. Conclusión. Saquemos todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que no sea de Dios. Oremos, neguémonos al yo, busquemos a Dios. Queremos escuchar a Dios, hay que buscar a Dios. Queremos respuesta de Dios, busquemos la respuesta de Dios. Porque recuerden que apartados de Él, nada podemos hacer. Tomemos nuestra cruz todos los días y sigamos al Señor. Gloria a Dios. Este fue el mensaje. ¿Hay alguna pregunta? Hermanos. ¿Todo bien? Confirmación más del comentario que sentir del Espíritu Santo. Todas las cosas que están erróneas en la iglesia. Y yo les digo, hermanos, no somos perfectos, pero estamos caminando a la perfección. De entre más conectados estemos a Cristo, más seremos transformados a la imagen de Cristo. ¿Gloria a Cristo?
Creo que ya eliminé la que le estaba dando lata aquí. No, un mosquito. No sé, ¿en otro? Oh, man. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Este es el mensaje. Quiero que le demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Y después de darle gracias a Dios por su palabra, quiero que oremos por las necesidades que hay, hermanos. Gloria a Dios, es importante.